Amigos de La Posta, muy buenos días. Mi nombre es Jenny Navarro. Hoy es miércoles 22 de agosto. Empezamos un poco tarde hoy, pero bueno, vale la pena. Vamos a analizar las medidas económicas que se anunciaron ayer por parte del gobierno. Bueno, vamos a pasar directamente a la entrevista. Hoy tenemos al economista Vicente Albornoz que nos está acompañando. Quédense para la entrevista. Gracias amigos por quedarse para la entrevista. Antes de empezar quisiera saludar a Luis Eduardo Vivanco por su cumpleaños. Hoy está cumpliendo añitos, está en Bélgica todavía, así que le debemos el abrazo. De parte de todo el equipo de La Posta, te mandamos un abrazo, Luis. Y empecemos ahora con el economista Vicente Albornoz. Muchas gracias por estar aquí y por ayudarnos a analizar las medidas económicas anunciadas ayer por el gobierno. El economista Vicente Albornoz es catedrático, es ahora decano de Economía de la UDLA. A las órdenes. Muchas gracias. Economista, el presidente de la República y dos ministros ayer hicieron este esperado anuncio de medidas económicas, en el que se puso hincapié a la palabra austeridad. ¿Suficientes medidas para ahorrar $1.000 millones? A ver, yo creo que estas medidas, yo les pondría el calificativo medidas de medio vaso. ¿Ya? Medio vaso, o sea, la mitad del vaso está lleno, la mitad del vaso está vacía. Entonces, podemos analizarles de ambos lados y creo que lo correcto sería hacer análisis de ambos lados. El medio vaso lleno y el medio vaso vacío. ¿Por cuál empezamos primero? ¿Positivo o negativo? A ver, vamos con el medio vaso lleno. Perfecto. Y no lo digo en broma, es decir, yo creo que hay un lado positivo y un lado negativo de estas medidas. El medio vaso lleno, y casi que viendo lo que uno ve en la ciudad de Quito todos los días, deberíamos agradecerle al gobierno por haber implementado estas medidas. ¿Por qué? Porque siendo antipáticas, desagradables, incómodas, duras de tragar estas medidas, hacen que el Ecuador no sea Venezuela. Así de sencillo. El haber tomado este tipo de medidas es lo que al Ecuador le está alejando de ese abismo ante el cual estuvimos a milímetros de desplomarnos, de caernos, que era convertirnos en lo que hoy es Venezuela. Entonces, el lado lleno es que estas medidas van en la dirección correcta, van hacia equilibrarle al presupuesto del Estado, y que estas medidas y las que se han venido tomando con el gobierno y en general la política económica del gobierno nos está alejando de ser Venezuela. Y eso es, creo, algo extraordinario. Si uno ve las calles, la cantidad de inmigrantes venezolanos que hay, es pobre gente, qué terrible, qué complicada situación. Pero la realidad es que eso no somos nosotros. Y las medidas, por lo tanto, están en la dirección correcta. Esa es un poco la visión del vaso lleno. Insisto, nadie está feliz. ¿Usted cree que yo estoy feliz de tener que irme a poner gasolina extra en el auto? No, pues, pero voy a poner gasolina extra, no hay más. Entonces, le va a tocar bajarse a la extra. Ponía súper y claro, ahora, obvio, como muchas personas lo tendrán que hacer. Sí, sin duda. Y a nadie le hace feliz eso. Y sobre todo a mi auto no le va a hacer feliz eso, porque la extra es de peor calidad. Eso es indiscutible. No hay nada que hacer. Estas medidas son antipáticas, desagradables, duras de tragar, pero necesarias. Y el vaso lleno es... El vacío. El vaso lleno es que se tomaron las medidas. ¿Ya? Perfecto. Ahora, vamos al lado negativo. Vamos al vaso vacío. Estas medidas son insuficientes. ¿Por qué? Porque, a ver,
estas medidas lo que deben apuntar es hacia abrirle al Ecuador al mercado internacional de créditos. Es decir, el Ecuador necesita endeudarse porque hasta que poco a poco se achique el tamaño del Estado y vayamos a un tamaño de un gobierno manejable para este país, después de la monstruosidad que nos heredó el gobierno anterior, necesita todavía tener acceso a créditos y estas medidas no son suficientes como para convencerles a los prestamistas que nos presten más plata, convencerles a los multilaterales que nos presten plata. Son insuficientes, pero, insisto, están en la dirección correcta, son insuficientes. Luego uno podría analizar ya las medidas una por una. Desaparición de ministerios, buena idea, pero ahí van a desaparecer unos pocos ministros, unos pocos subsecretarios, algún viceministro, pero el ahorro tiene que darse muchísimo más allá de eso. Es decir, el gobierno tiene que sacar una buena cantidad de burócratas. ¿Es eso agradable? No, no es agradable. Es tremendamente desagradable, es tremendamente antipático, todo lo que usted quiera, pero simplemente no puede pagar. Porque el gobierno, y eso quisiera también analizar dentro del vaso lleno, la deuda, ¿no? La deuda que tenemos. Pero, a ver, reducir ministerios, buena idea, reducir institutos, buena idea. ¿Se están reduciendo lo suficientes? No. Ahí hay que hacer una reducción mucho más fuerte. Aumentar el precio de la gasolina súper, algo de plata le dará al gobierno, pero mucha gente va a hacer lo que yo voy a hacer, pasarse a la extra. Eso va a hacer que sea bien limitado lo que le va a rendir al gobierno el aumento del precio de la súper. Insisto, está bien, pero debió haberse subido la extra y el diésel. Ahora que no tuvieron las agallas de lanzarse a algo tan atrevido, es otra historia, pero que eso es lo que debió haberse hecho, es eso lo que debió haberse hecho. Y en el caso de la gasolina súper, ¿esta medida afecta o no al desarrollo económico del país? ¿En qué magnitud afecta? Todo aumento de precio es incómodo y desagradable por una economía. Pero entonces, si queremos una economía agradable, bajemos todo de precio. Pongamos el precio de este café en cero y así estaríamos todos felices, excepto el señor que produce el café. Pongamos el precio de todo en cero y todos estarían felices, excepto los productores de esas cosas, y dejarían de producir esas cosas. En este caso, no dejan de producir porque los ecuatorianos estamos subsidiando a los que consumen gasolina y los que consumen diésel, y sobre todo los que consumen diésel y también los que consumen gas. Y yo creo que lo ideal hubiera sido reducir todos esos subsidios, todos, para darle a la economía, para sincerar la economía. Porque ahorita usted está subsidiando y por lo tanto está incentivando el consumo de cosas que llegan a los más ricos y contaminan el ambiente, que son los combustibles fósiles. Y eso es una pésima idea. Entonces, desde el punto de vista del vaso medio vacío, claro que está medio vacío el vaso, porque se tomaron medidas que podríamos, siendo educados, decir que son tímidas, insuficientes. Les faltó el arrojo para lanzarse a medidas más atrevidas, más fuertes. ¿Y cuáles hubiesen sido esas medidas más atrevidas, por ejemplo? Desaparecer más subsidios. ¿Como cuáles? Subsidio al diésel, desaparecer el subsidio a la extra, y no lo hicieron, pero bueno. ¿Es un temor político en cuanto a los combustibles? Por eso solo topar la súper, que en teoría afectaría solo a un sector de la población, y no meterse con el diésel, que aumentaría en todo sentido una inflación. A ver, supongo que es un tema político el que les impidió tomar esas medidas, pero desde el punto de vista técnico esas medidas debieron tomarse, así de sencillo. Esas medidas deberían haberse tomado porque eso es lo que al país le conviene en el largo plazo. Si no, vean ustedes lo que pasa en Venezuela, donde la gasolina es gratis o virtualmente gratis y el país está destrozado. Entonces, si del precio bajo del petróleo depende el futuro del país, Venezuela debería estar en el séptimo cielo y está en el séptimo infierno. El Ecuador, con un precio del petróleo, un precio de los combustibles más alto, está mejor que Venezuela. Entonces, por ahí no va la cosa. La cosa va porque los precios reflejen lo que debe costar una cosa. ¿Cuánto debe costar la gasolina? Es una pregunta sí medio abstracta, pero que debe uno contestarse. ¿Cuánto debería costar la gasolina? Muy sencillo, lo que la gasolina cuesta. No veo por qué tenemos que subsidiar la gasolina. El país se ha acostumbrado a eso y puede ser que para sacarle de esa adicción haya que ir poco a poco, pero está bien ir saliendo de esos subsidios. Ahora, estas medidas van a aportar a que baje el gasto del gobierno y que algo suba los ingresos. Que va a ser insuficiente, pero al menos se va a achicar un poquito este déficit, ¿no? Los gastos que estaban altísimos bajan un poquito, los ingresos que estaban bajos suben un poquito y en la diferencia se achica. Eso es una buena cosa. Porque el Ecuador tiene un déficit fiscal todos los años
desde el 2009 en adelante. Desde el año 2009 hasta el 2018, todos los años hemos tenido un déficit. Imagínense lo que es, gastamos un poquito más de lo que teníamos, gastamos un poquito más de lo que teníamos, gastamos bastante más de lo que teníamos, año tras año, 2009, 2010, 2011, 2012, hasta el 18, todos los años hemos gastado más de lo que teníamos. ¿Cómo cubrimos ese poquito o mucho? ¿Cómo cubrimos esa diferencia? En base a deuda. Y por eso es que el presidente ayer dijo que la deuda pública son 60.000 millones de dólares. ¿Sabe usted cuántos son 60.000 millones de dólares? Es una cantidad enorme. ¿Sabe lo que significa 60.000 millones de dólares? Son $4.000 para cada ecuatoriano. Ya nacen con deuda, cada ecuatoriano ya nace con una deuda. Los jóvenes, los viejos, los niños, las niñas, los adolescentes, todos tenemos una deuda de $4.000 por habitante. ¿Por qué? Porque el gobierno anterior, que tuvo toda la plata del mundo, el gobierno anterior se gastó toda la plata que tuvo y 60.000 más, ¿ya? Y por eso nos endeudó en 60.000 millones de dólares. Eso es absurdo, eso es una locura, eso hay que terminar. Y una manera de terminar eso es reduciendo el gasto y subiendo los ingresos. Claro, y eso... Perdón, ¿es agradable? No, no es agradable, es antipatiquísimo. No hay más, no hay otra salida. Y claro, lo de la deuda tampoco se puede frenar. También dicen que tienen que seguir endeudándose, que va a bajar el nivel de deuda, pero ¿hasta cuánto más se pueden endeudar y cómo se va a pagar todavía este extra que nos seguimos endeudando? ¿Hasta cuánto se van a endeudar? Le garantizo que se van a endeudar en lo menos que puedan, porque están apretadísimos y van a hacer la menor deuda posible. ¿Hasta cuándo podría llegar la deuda? Alrededor de 75 mil millones de dólares podría llegar antes de empezar a bajar. ¿Sí? Ahorita lo que estamos haciendo es endeudarnos más lento, mucho más lento, pero todavía no podemos dejar de endeudarnos. Algún rato llegaremos al tope y empezaremos a pagar la deuda. Y sí, estamos hablando de 5, quizás 10 años, hasta que podamos volver a lo que teníamos antes de que el anterior gobierno se le vuele la teja y empiece a endeudarnos hasta las narices, porque eso es lo que pasó. Tuvo toda la plata del mundo del petróleo en el 2008, se acostumbró a vivir con un nivel de gasto, de mal gasto, de corrupción, absurdos, y el rato que bajó un poquito el precio del petróleo, no supo manejar eso y empezó a endeudarse, así de sencillo. Y eso es lo que hizo el gobierno de Correa. Correa empezó su gobierno con 13 mil millones de dólares de deuda, 13, y terminó su gobierno con 50. Eso está muy mal porque en ese periodo tuvo el mayor boom petrolero de la historia del país. Y ahí, cuando tuvo toda la plata del mundo, cuando el petróleo costaba un montón cada barril, y cuando producíamos mucho más petróleo que en el pasado, ahí se endeudó más. Eso es lo que está empezando a corregir este gobierno. Y hay que entender que estas medidas antipáticas, desagradables, amargas de digerir, son la búsqueda de solucionar lo que se heredó del anterior gobierno. No es culpa del actual, es culpa del anterior, y el actual está tratando de solucionar lo que heredó del anterior. Economista, el presidente habla de subsidios, ayudas, programas en favor de los más necesitados. Con la meta de cubrir a 1 millón de ellos, de beneficiados con bonos. Por un lado, austeridad, y por la otra puerta se va el dinero. ¿Cuál es el ahorro? Siga nomás con buen cafecito, gracias por el desayuno. Pues irán coffee. Buen cafecito, está bueno. A ver, el gasto público no es malo. El asunto es cómo se lo gaste y quién recibe ese dinero. Si una persona tiene un auto de 8 cilindros de 5.000 centímetros cúbicos y vive lejos y gasta un montón de gasolina, le estamos subsidiando un montón. Si una persona tiene una piscina privada, le estamos subsidiando una cantidad impresionante. Mientras tanto, mucha gente pobre no recibe subsidios o recibe subsidios en cantidades muy pequeñas. Retirar un tipo de gasto y aumentar el otro, en mi opinión, sí tiene sentido, porque está, en términos técnicos, enfocándose el gasto público hacia los más pobres. Yo creo que sí tiene sentido. Que a mí me haga feliz que me suban el precio de la gasolina súper, no me hace feliz, me parece terrible. Pero más terrible me parece que solo me suban a mí la súper y no a todos. Porque quien usa diésel
Conozco gente que tiene unos autos espectaculares de diésel y a ellos no les suben en nada. Entonces tampoco me parece adecuado. Pero, insisto, el vaso medio lleno, se tomaron medidas que van en el camino correcto. El vaso medio vacío, esas medidas son insuficientes. Pero, y esto resaltémoslo 10 veces, gracias a esas antipáticas, desagradables, todo lo que usted quiera medidas, el Ecuador no es Venezuela. Economista, la desaparición de los ministerios de Justicia, la Secretaría de Comunicación, entre otras instituciones, también la fusión de unas terceras, ¿cree usted que serán realidad? Y por otro lado, ¿no es botar a la calle a cientos de funcionarios públicos? Sí y sí. Las dos preguntas, a la una la respuesta es sí, y a la segunda la respuesta es sí. O sea, ¿que se va a hacer una realidad? Claro que se va a hacer una realidad. Sí, no va a dejar de existir los ministerios. Y sí, van a votar empleados públicos. La tercera pregunta debió haber sido, ¿y es necesario hacer eso? Obvio, no hay otra salida. Insisto, tenemos un gobierno que gasta esto y tiene ingresos de esto. Con estas medidas se achica, pero sigue teniendo un déficit. Y este es el déficit número, no sé, pues a ver, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. El déficit fiscal número 10. Año tras año déficit fiscal. Y eso está haciendo, usted se ve jovencita, supongo que no tiene guaguas. Cuando usted tenga guaguas, van a nacer con una deuda de $4,500, $5,000 por guagua. Muy ¿Me parece caro, justo? No, a mí no me parece justo. Me parece que eso es tremendamente injusto y eso es el resultado de 10 años consecutivos sin parar de déficit fiscal. Una cosa buena es que el déficit fiscal de este año es más chiquito que el de hace 3 años. Pero igual tenemos déficit fiscal y eso es injusto porque estamos los de hoy disfrutando lo que pagarán las futuras generaciones. ¿Eso me parece mal? Claro que me parece mal. ¿Que eso va a implicar que haya que despedir funcionarios públicos? Claro que sí. ¿Desagradable? No, pero es la herencia del gobierno anterior que nos heredó un país donde la mesa no solo que no estaba servida, no había mesa, se habían robado la mesa. Bajar el financiamiento del presupuesto del Estado del 11 al 3% es una medida alcanzable. Sí, se está moviendo en esa dirección. Es decir, eso es el tamaño del déficit, ¿no? El 11% del PIB es una cantidad inmanejable que nos llevaría a convertirnos en Grecia o en Venezuela, dependiendo del camino que tomemos, que es inconveniente. El 3% es alto, pero ya empieza a ser manejable. Yo creo que es la diferencia entre desesperación y preocupación, entre estar aterrorizados o estar preocupados. Yo estoy preocupado por la situación actual. Yo estaba aterrado con la situación que teníamos hace 1 año y medio. Perfecto. ¿Cree usted que realmente se llegará a obtener $600 millones por la remisión de intereses? No. Esa es de las medidas que me parecen imprácticas, torpes y no me parece adecuada. Remisión de intereses es, vamos a cobrar los impuestos, pero sin multas. Me parece una pésima idea, honestamente. No creo que se llegue a esos 600 millones, pero ¿por qué el gobierno actual implementa esa medida? Simple y sencillamente porque está desesperado por plata, porque no tiene plata. Entonces implementa esa medida que a mí me parece inconveniente para ver si consigue algo de plata para cerrar el mes. ¿Cuál cree usted que sea el objetivo del ministro de Finanzas hoy día? No me consta, no he hablado con él años. ¿Cuál será el objetivo del ministro de Finanzas hoy? Yo creo que el objetivo del Ministerio de Finanzas y todo su equipo hoy es llegar vivos a fin de mes, pagar todas las cuentas que tienen a fin de mes. O sea, cerrar el mes de agosto debe ser el objetivo que están viviendo ahorita la gente del Ministerio de Finanzas. Y el 1 de septiembre el objetivo de ellos será cerrar las cuentas al 30 de septiembre. O sea, pues. viviendo al día. Están viviendo al día porque no tienen plata. Así de sencillo. Y tampoco tienen cómo endeudarse. Entonces, estas medidas van en el camino correcto. Vaso lleno, vaso medio lleno. Son insuficientes. Vaso medio lleno. Son criticables por este tema de que la gente va a reemplazar súper con extra. Es verdad, eso es parte del vaso medio lleno. Perdón, sí, del vaso medio lleno. Y el vaso medio vacío es que las medidas son insuficientes. ¿Y cómo cree que tome la gente, la sociedad en general, estas medidas? A ver, yo tengo ahí un sueño. Yo he soñado que algún día los ecuatorianos maduraremos políticamente. Y madurar políticamente significaría, primero, aceptar que fue un gravísimo error, pero un error imperdonable,
haber elegido a Correa y reelegido, no me acuerdo si le reelegimos tres veces, creo. Haber elegido tantas veces a Correa y a tantas reformas que propuso. Yo creo que los ecuatorianos deberíamos aprender de ese error garrafal, y si es que aprender de ese error garrafal, si para aprender de ese error garrafal hubo que votar una década entera, porque es la década perdida, si esa década perdida nos permite aprender que lo que hicimos al elegir a Correa fue cometer un error inmenso, pues bien gastado el dinero. Ojalá maduremos y entendamos que estas medidas son necesarias e insuficientes, y que no es maldad del gobierno actual. No es que el ministro de Finanzas actual es un tipo perverso que se friega las manos pensando, ja, ¿cómo hago sufrir a los ecuatorianos? No, es un pobre señor que está desesperado porque le cuadren las cuentas y los ingresos le cuadren con los gastos en el mes de agosto y logre pagar las cuentas en agosto. Y en septiembre, donde encima hay pagos de intereses, pobre hombre. Yo no estoy feliz de no estar en esos zapatos. Créame, no es el ministro de Finanzas, no es un tipo que está así restregándose las manos feliz, como bruja, feliz de que estén subiéndole los combustibles a los ecuatorianos. No, es una persona que no sabe cómo cerrar el mes, así de sencillo. Entonces, yo creo que la respuesta de los ecuatorianos debería ser entender que esto es el resultado de la década farreada. No sé si perdido o ganada, farreada. Nos farreamos la década. Y esto es la versión económica de un fenómeno que usted es muy joven para conocer, se llama chuchaqui. El chuchaqui económico de la década farreada es lo que estamos viviendo. Entonces estas son las consecuencias de la década farreada, como usted la llama. Exactamente, es el chuchaqui de la década farreada. Tengo entendido que los estudiantes universitarios están de vacaciones ahora, pero cuando lleguen a las aulas, ¿qué les va a decir usted sobre estas medidas? ¿Les va a explicar esto del vaso lleno, vacío? Supongo que sí, ¿no? Les explicaré que tienen un lado bueno, el vaso medio lleno, y tienen un lado insuficiente, el vaso medio vacío. Pero lo más importante que hay que enseñarle a un estudiante es que en economía nada es gratis. Todo el gasto, el despilfarro, la corrupción que vivimos en la década anterior tiene un costo, y ese costo lo estamos pagando hoy. Y es trágico, pero quienes son hoy estudiantes universitarios por graduarse están saliendo a un mercado laboral que no les recibe bien, porque no hay demanda laboral, las empresas no están contratando gente. ¿Por qué? Por el chuchaqui, pues, por el chuchaqui de la década perdida, la década farreada, donde nos feriamos el boom petrolero más grande de nuestra historia. Y eso es lo que yo quiero transmitirles siempre a mis alumnos. Entendamos que en economía nada es gratis, todo se paga. Y la corrupción de la década pasada, el despilfarro de la década pasada, el mal gobierno, las pésimas ideas económicas de la década pasada, las pésimas políticas económicas de la década pasada, es lo que estamos pagando hoy. Es lo trágico de la economía. Y el tema del desempleo, de esta preocupación por los jóvenes, por no encontrar trabajo, y ahora se van a quitar igual un par de ministerios, fusionar, más gente en desempleo. Con las medidas de incentivo a la productividad, ¿es el camino correcto? Es el camino correcto, pero no es una varita mágica, porque eso es otra de las grandes lecciones de esta década perdida. No hay varitas mágicas. Y si yo ofrezco solucionarle todos los problemas con el simple movimiento de una varita mágica, le estoy mintiendo. Porque eso existe en las películas. Harry Potter tiene una varita mágica. Los ministros de finanzas y los presidentes no tienen varitas mágicas. Y creo que esa es una de las grandes lecciones que deberíamos aprender. Harry Potter tiene una varita mágica, pero el ministro de finanzas y el presidente de la República no son Harry Potter, son seres humanos de carne y hueso que no pueden solucionar las cosas instantáneamente. Estas medidas van en la dirección correcta porque algún rato las empresas van a invertir más, van a generar más empleo, van a pagar más impuestos, pero eso no es que va a ocurrir, no es que hoy día en 10 minutos se van a reunir cientos de empresas a ponerse a invertir millones de dólares, no. Tienen que ir viendo que las cosas en realidad caminen en la dirección correcta, que haya continuidad en las políticas, que sea creíble lo que está haciendo el gobierno, y el rato en que vean eso, se van a poner a invertir primero un poquito, después otro poquito y después más. Entonces esto es una inversión a largo plazo del país, esperando que podamos algún día romper esa maldición que pesa sobre nuestro país.
Y la maldición que pesa sobre el Ecuador se llama maldición de los recursos naturales. Hace años alguien me decía, pero ¿cómo es posible que el Ecuador, teniendo tantos recursos, tanto dinero, recursos naturales, recursos humanos, vea usted, los ecuatorianos se van a España y son muy bien recibidos porque son muy productivos, vea usted nuestras selvas, nuestro petróleo? ¿Por qué un país con tantos recursos no surge? Mi respuesta fue, porque tenemos tantos recursos, porque nos llegaron del cielo tantos recursos que podemos darnos el lujo de tener 10 años de un pésimo gobierno y que recién en el año 9, por ahí, se noten los resultados del pésimo gobierno, porque tenemos los recursos. Esto es la maldición de los recursos naturales, de la cual solo la única manera de salir es madurar políticamente. Y mi sueño es que algún día, de todo esto que estamos viviendo, el país madure políticamente y entendamos que lo que estamos haciendo hoy es correcto y que no es más que la manera de paliar, de reducir, de bajar, de luchar contra los tremendos errores que heredamos del gobierno anterior. No me tiene que convencer que son desagradables las políticas estas, que son incómodas, que son impopulares. Estoy de acuerdo. Pero si no se las hace hoy, si no se las hace hoy, y más bien si se hace exactamente lo contrario, de aquí a 5 años somos Venezuela, pues. Así de sencillo. Entonces, con estas medidas nos queda algo de esperanza para no convertirnos en Venezuela, diría usted. Yo creo que un poco más, un poco más. O sea, no convertirnos en Venezuela, parece que eso ya lo logramos evitar. O sea, el país llegó al borde del abismo y cuando estábamos a punto de desplomarnos por el abismo, se empezó a caminar para atrás. Entonces ya allá no caímos. Ahora lo ideal sería pensar en que seamos un país que pueda crecer incluso sin altos precios del petróleo. Un país donde la empresa la empresa privada funcione con honestidad, pague impuestos, respete el medio ambiente, respete los derechos de los trabajadores, pero produzca al mismo tiempo. Un país donde el gobierno haga lo que puede hacer y no se meta en cosas que no debe meterse. Un país donde el gobierno no construya la refinería del Pacífico. Eso es lo que necesitamos. La refinería del Pacífico es el ejemplo del mal gasto del gobierno anterior. No sé cuánto fue, si fueron 1.500, 2.000 millones de dólares. ¿Para qué? ¿Qué tenemos ahí? ¿Tenemos carreteras? No, no tenemos. ¿Qué tenemos ahí? ¿Una refinería? No tenemos. Tenemos ahí una planicie. Tenemos ahí un sitio plano donde podríamos hacer la cancha de fútbol más grande del mundo y nos costó 1.500 millones de dólares. Y como de esas algunas obras, ¿no? Claro, pero digamos, esta es la más visible, pero tenemos hidroeléctricas que están funcionando por debajo de su nivel, tenemos aeropuertos que no funcionan, tenemos carreteras mal construidas, tenemos puentes mal construidos, entonces todo eso existe. Y eso es el reflejo de la farra, así de literal. Y después de las farras, los que ya tenemos algunos años, sabemos que después de una tremenda farra viene el tremendo chuchaqui. Eso es lo que estamos viviendo hoy día. Para finalizar, economista, veo que las medidas se parecen al plan económico del binomio Lasso y Páez de Creo, ¿o me equivoco? Vea, probablemente, no lo he revisado, pero es que es medio obvio. A ver, ¿qué hace usted si tiene unos gastos de este tamaño y unos ingresos de este tamaño? Proponer cómo bajar el uno y subir el otro. Pues no hay varitas mágicas. Entonces, lo ideal sería decir, bueno, se le va a llamar a Harry Potter, se le va a pedir que genere 10.000 millones de dólares y que solucione este hueco. Pero no existe, señor Potter. ¿Ya? Entonces, lo que hay que hacer es bajar el uno y subir el otro. Eso es el plan económico de cualquier gobierno sensato. Es el plan económico de Grecia. Grecia tuvo que hacer eso. Pero ¿sabe lo que es esto? Es lo opuesto al plan económico de Venezuela. Así de sencillo. Este es un plan económico que va en el camino correcto. Podremos criticarle los detalles por aquí y por allá, pero va en el camino correcto. Es exactamente lo opuesto a lo que ha hecho Venezuela. Y por eso no somos Venezuela. Muchas gracias, economista Albornoz. Ha sido un gusto tenerle aquí. Un feliz cumpleaños a Luis Eduardo. De seguro nos está viendo desde Bruselas, que está por allá. Encantado. Le agradezco mucho y vuelva cuando quiera. A ustedes también, amigos de La Posta, les agradecemos por estar conectados. Estamos trabajando en temas sobre el plan económico anunciado ayer, así que estén atentos a nuestros reportajes. Gracias y nos vemos mañana.